Muy bien, saludos a todos los que se están conectando a este estudio bíblico. Le damos las gracias por visitar nuestro canal de YouTube y le pedimos a todos los que visiten nuestro canal de YouTube que por favor se suscriban. Ahí tienen un botoncito para suscribirse a nuestro canal y también se puedan beneficiar de todo lo que aparece en nuestra página, otros estudios y otros videos que vamos a estar subiendo en nuestro canal próximamente. Así que vamos a continuar con el estudio, el mensaje a Tiatira. Y ya pues nos habíamos quedado en la porción bíblica donde el Señor Jesucristo identifica en esta iglesia a una profetisa. Tenemos que aclarar y decir que era una pseudo profetisa o una falsa profeta, porque así el Señor la identifica. Y también le adjudica un nombre que es el nombre de Jezabel. Ahí nos quedamos la pasada semana. Y le dice el Señor, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Y aquí fue que nos quedamos la pasada semana y seguimos abordando y desarrollando esta parte de este verso de Apocalipsis. Aunque es llamada Jezabel, es obvio que ese no era su nombre real, sino que nuevamente la intención del Señor es comparar a esta falsa profetisa con un conocido personaje del Antiguo Testamento. Aquella Jezabel de la antigüedad era hija de un rey pagano de Sidón que se casó con el rey Acab, rey de Israel. Así que ella llegó a ser la reina y por lo tanto tenía la oportunidad y el derecho para influenciar en el gobierno según sus antojos. Todos conocemos la historia de este rey Acab. Reinó para el tiempo del profeta Elías y sabemos y conocemos la historia de su esposa Jezabel, una historia muy lamentable porque hizo tantas cosas para destruir al pueblo de Israel espiritualmente hablando. Y persiguió a los profetas de Dios e hizo tantas cosas que vamos a estar considerando un poquito más adelante. Y la historia del Antiguo Testamento nos confirma efectivamente que ejerció una notable influencia sobre su marido. Por supuesto, el hecho de que Acab se casara con una mujer pagana era algo que ya Dios había establecido como prohibido. No obstante, Acab hizo caso omiso con todas las consecuencias nefastas que esto trajo al pueblo de Israel. Y el mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 6, que vamos a estar viendo los versos inmediatamente luego de esta transparencia. Dice, y parece que este era el problema en esta iglesia de Tiatira, donde ellos también se habían unido en un yugo desigual con el mundo. Y por favor, amados, recordemos que cuando utilizamos el término mundo en el Nuevo Testamento, se traduce cosmos. Es cuando se escribe el Nuevo Testamento en el griego. Cosmos. Y cosmos lo que significa es sistema espiritual bajo el cual opera el reino de las tinieblas.
Cuando hablamos de amistad con el mundo, de hacer yugo con el mundo, no nos estamos refiriendo al planeta Tierra, sino al sistema espiritual bajo el cual opera el reino de las tinieblas. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, en el verso 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y un yugo desigual trae consecuencias nefastas. Y tenemos la prueba en la misma naturaleza. Si usted pone un yugo a dos bueyes que no sean parejos, que sean desiguales, se van a lastimar ambos. Si uno es más alto o más grande o más fuerte que el otro, tanto daño sufrirá el uno como el otro y no se hará el trabajo correctamente. El yugo desigual trae consecuencias adversas, negativas y nefastas. La palabra nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y qué bueno, ¿verdad? Que la palabra nos vuelve a confrontar con esta frase. Nosotros estamos ya hace un mes reuniéndonos los jueves a partir de las 7:30 en nuestra iglesia, Casa de Provisión Abundante, para recibir personas codependientes de distintas sustancias, alcohol y otras drogas legalizadas y no legalizadas. Y este ministerio de las tinieblas a la luz está recibiendo todas las personas que nos quieran acompañar los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche. Así que todos los jueves nuestra iglesia abre sus puertas para recibir a todas aquellas personas que necesitan ayuda para salir de esta dependencia de estas sustancias. Y si usted conoce a alguien, le recordamos, ¿verdad?, que inicialmente usted lo puede acompañar. No es que usted lo va a acompañar siempre, inicialmente para romper el hielo, para que esta persona llegue a la iglesia y establezca, ¿verdad?, unos lazos de amistad con los que estamos allí y se pueda sentir cómoda y la persona pues pueda luego seguir asistiendo. Usted le puede acompañar en esa primera vez y es muy prudente, muy sabio, muy sensato ofrecernos para acompañarles en esa primera visita. Así que aprovechamos esta coyuntura para hablarle del Ministerio de las Tinieblas a la Luz, que es todos los jueves, a partir de las 7:30. Y el verso 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el que cree con el que no cree? El creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y todas estas preguntas, pues la respuesta es que no hay ninguna amistad, ningún acuerdo, ninguna comunión, ninguna conexión. Son polos opuestos. Amén. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Wow, qué palabra gloriosa, qué maravilloso. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios y prudentes. Sabios y prudentes. Y el consejo de la palabra de Dios siempre es para nuestro bien, no es para nuestro mal, no es para contrariarnos, no es para indisponernos, no es para que nos molestemos. Lo que Dios nos manda, nos exhorta y en ocasiones nos exige en su palabra, es para el propio bien nuestro.
Y vemos, y repetidas veces lo hemos visto en ya más de 40 años de ministerio y antes de ser pastores, donde personas no hacen caso a los consejos de la palabra y lamentablemente pues no les va bien. Y nosotros pues lo que queremos es que en nuestra vida todo resulte en armonía y que todo resulte bien. Y ese es el propósito de Dios. De hecho, la palabra dice que los pensamientos de Dios para nosotros sus hijos son pensamientos de bienestar y no pensamientos de mal ni pensamientos de destrucción. Lamentablemente, pues mucha gente tiene una imagen paternal de Dios muy errada, muy equivocada y en ocasiones influenciada por la imagen paterna que han tenido en la tierra. Pero nuestro Dios es un Padre amoroso, fiel, proveedor, cuidador, y no hay otro como Él. Su amor es incomparable. Amén. Jezabel representa la unión de la iglesia y el mundo, la luz y las tinieblas. Esto nos recuerda inevitablemente el momento cuando en el siglo IV la iglesia se unió al Imperio Romano. Aunque eso puede parecer un importante avance para el Evangelio, en que el Imperio de Roma haya decretado el cristianismo como la religión oficial del imperio, lo cierto es que a partir de ese momento la iglesia introdujo enseñanzas, dogmas, doctrinas que provenían de los cultos paganos que finalmente destruyeron su identidad como iglesia de Cristo. No lo olvidemos, aunque pudiera parecer inocente, tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo. Hay varias cosas que debemos aprender de esta mujer en el Antiguo Testamento que nos deben poner en sobreaviso. Número 1, Jezabel destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. Primera de Reyes, capítulo 18. Número 2, también se propuso perseguir, amenazó de muerte y sus amenazas eran para lograr de alguna forma exterminar, matar al profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. 3. Introdujo el culto a Baal en el pueblo de Israel y era la que mantenía a los falsos profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18. 4. Jezabel era dada a las fornicaciones y era dada a las hechicerías. Segunda de Reyes, capítulo 9. 5. Tramó el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. Primera de Reyes, capítulo 21. Y ella fue la que ideó el plan del asesinato de este hombre justo y fiel llamado Nabot. Ustedes conocen la historia. Acab vio este huerto que estaba cerca del palacio real. Salió a comprárselo a Nabot y Nabot le dice que era la herencia de sus padres, que lamentablemente no podía complacer al rey y que no estaba a la venta ese terreno, y esto le costó la vida. Le costó la vida porque fue Jezabel la que tramó, la que planificó con detalles levantar testigos falsos para que acusaran a Nabot de haber violentado la ley, y esto le costó la vida a Nabot.
Y cuando muere Nabot, ella le entrega la herencia de Nabot a su esposo, el rey Acab. Así de perversa y de maligna era esta mujer Jezabel. Por supuesto, teniendo en cuenta todos estos hechos, es claro que la Jezabel de la iglesia en Tiatira no era una auténtica creyente, ni tampoco era ignorante, y mucho menos inocente e inofensiva. Era una mujer incrédula, era una mujer rebelde, carnal y altamente peligrosa. Pero en lo peor del caso es que en la iglesia le permitían enseñar. Y el Señor llama la atención de esta iglesia y le señala precisamente eso, que cómo era posible que le permitieran enseñar en la iglesia a esta terrible y peligrosa mujer. Número 2, estamos desarrollando el texto bíblico y le permite que enseñe, y además de que enseñe, dice, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A continuación nos explica cuáles eran sus métodos. Se nos dice que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar, es decir, sus enseñanzas llevaba a los siervos de Dios a la seducción. ¿Y en qué aspecto estamos hablando de fornicación? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos, comprometiendo el testimonio de la iglesia. Lo más probable es que aquí no se trate de una seducción sexual, sino que les estaba engañando con sus falsas enseñanzas y doctrinas en cuanto a su fidelidad a Dios para que cometieran fornicación espiritual y participaran de los cultos idólatras que se celebraban en esa ciudad. Podemos imaginar que los cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades para formar parte de las poderosas corporaciones comerciales de artesanos de la ciudad. Recordemos que ser miembro de esas organizaciones requería asistir a los banquetes organizados por las mismas, lo que implicaba participar de ciertos cultos paganos en honor a la deidad protectora del mismo y a comer después la comida que antes le había sido ofrecida, le había sido separada como ofrenda a estas deidades, a estos dioses falsos en medio de estos cultos paganos. Además, esas comidas degeneraban frecuentemente en orgías y un total libertinaje sexual, lo que aún agravaba más el problema. Y es muy posible que este aspecto también de la fornicación esté íntimamente relacionado con las celebraciones de estos cultos paganos que terminaban en este tipo de orgías sexuales. ¿Qué harían los cristianos en medio de esta situación? Si no transigían, lo más seguro es que quedaran privados de sus empleos. Y aquí vemos la presión del cosmos, la presión del mundo sobre esta iglesia y sobre estas personas que necesitaban sus trabajos para llevar el pan cotidiano a sus hogares. Fíjense en la forma y manera que solapadamente se estaba metiendo el enemigo para debilitar la fe y de alguna forma comprometer el testimonio
de unos creyentes que habían resuelto servir a Dios y no doblar sus rodillas ante Baales y ante otros dioses, y estaban comprometiéndose en su testimonio, compartiendo el culto idólatra de sus compueblanos y conciudadanos. Esto nos tiene que llevar a nosotros a evaluar y a llevarnos a nosotros a pensar que es muy probable que en nuestros días el mundo de alguna forma también solapada nos esté entrampando para que nosotros comprometamos nuestra fe y comprometamos nuestro testimonio. Miren, amados, nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad y es un Dios de misericordia. Pero nuestro Dios no comparte su gloria con nada. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Y vemos desde los 10 mandamientos, desde el principio de la Biblia, desde el Pentateuco, vemos la palabra de Dios siendo precisa en ese aspecto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de cosa o semejanza alguna de la tierra, ni le vas a dar adoración. Bueno, tanto es así que Dios ha enviado ángeles en misiones especiales en la tierra y ningún ángel acepta adoración. Ningún ángel en la Biblia aceptó que alguien se arrodillara y le rindiera pleitesía o le rindiera adoración o reverencia. Y vemos que los ángeles genuinos de Dios han hecho la advertencia, no, 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 a mí no me deja adoración, yo soy un mensajero, yo soy un instrumento de parte de Dios que traigo este mensaje y traigo esta asignación, pero toda la gloria dásela al Dios supremo. Y Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con ídolos de madera, de piedra, de yeso, de cristal. No, no. De ninguna forma y de ninguna manera nuestro Dios acepta que nosotros le demos adoración a alguna otra cosa creada o por crearse. No, no. Absolutamente no. Tenemos que tener, amados, bien clara nuestra visión como iglesia. Y son tiempos donde se está comprometiendo cada vez más principios de la iglesia. Nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, firmes. Y lo que es pecado, tenemos que identificarlo como lo que es pecado. Punto. No podemos adornarlo, no podemos manipularlo, no, no, ni podemos darle colores, ¿sí? Porque hay mucha gente poniéndole ahora colores a los pecados. Y ¿ves? Se habla de mentiras blancas y de mentiras rosas y no podemos darle colores a los pecados para hacerlos unos más livianos o menos pecaminosos que otros. Absolutamente no. Tenemos que cuidar, hermanos, nuestro testimonio. Por otro lado, vemos ejemplos en la Biblia, como aquellos jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia, donde inclusive sus vidas estaban en peligro y nunca doblaron sus rodillas ante estatuas erigidas, levantadas por reyes. No, ellos estaban claros en lo que Dios exigía y demandaba de ellos. Ellos servían al gobierno y ellos daban sus servicios al gobierno de Babilonia, pero su fe no estaba comprometida con Babilonia, para nada. Y esto los llevó inclusive a ser lanzados a hornos de fuego, y en esos hornos de fuego el Señor se glorificó y se engrandeció para traerle revelación no solo al pueblo de Babilonia, sino al mismo rey que había levantado estas estatuas y que había exigido adoración y reverencia.
Parece que Jezabel estaba persuadiendo a los miembros de la iglesia a participar de este tipo de celebraciones. Si fuera así, la iglesia en Tiatira habría sacrificado ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente habría llevado a la iglesia a la relajación moral y también a la depravación moral. Finalmente, cada nueva generación de cristianos que se levanta tiene que enfrentarse con esta complicada cuestión. ¿Hasta dónde puedo aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, en el trabajo, en la familia, en los estudios, etcétera, etcétera? Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran, los negocios no tienen nada que ver con mi fe cristiana. La vida social tampoco. La política tampoco tiene nada que ver con mi fe. Las diversiones tampoco. Pero cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete alguno de los principios cristianos. Y tenemos, hermanos, que examinar todos los espíritus y todas las oportunidades y ver si se glorifica a Dios o no se glorifica a Dios en lo que yo estoy haciendo. Y si antes, por el contrario, yo estoy comprometiendo algún principio de mi fe, donde, hermanos, nosotros tenemos que ser sumamente cautelosos. Y también, ¿por qué no decirlo? Celosos. Seguro que sí, porque nuestro Dios es un Dios de principios. Amén. Ese debe ser el límite, porque hay que establecer un límite. Tiene que haber un límite establecido del cual no debemos pasarnos. Y no olvidemos la advertencia de Dios en Santiago capítulo 4 y verso 4. O almas adúlteras, refiriéndose a aquellas que espiritualmente se habían comprometido con el mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y volvemos a hacer la aclaración. Aquí no está hablando de enajenarnos del planeta Tierra, de maldecir la Tierra, de ser enemigos del planeta. No, no. Este planeta es un regalo que Dios nos ha dado y somos responsables de todo lo que conlleva este planeta, los minerales, los recursos naturales, la capa de ozono, que es parte de nuestro planeta, esa atmósfera que tan deteriorada está, porque no la hemos cuidado responsablemente. Y hablo no solo de nuestra generación, sino las anteriores. Y aquí se está refiriendo claramente al cosmos, que como establecimos al comienzo de este estudio, se refiere al sistema espiritual bajo el cual opera el reino de las tinieblas. Ahí es que está hablando, de eso es que está hablando este verso cuando habla de mundo, traducido directamente del griego como cosmos y no como planeta Tierra. Y el que quiera ser amigo del mundo, del cosmos, del sistema de las tinieblas, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Para concluir, no solo la participación de la iglesia en el mundo era un problema. De hecho, lo que el Señor reprende es que esto se estaba enseñando
desde el mismo púlpito de la iglesia se le estaba dando oportunidad a esta falsa profeta, a esta pseudo profetisa, a que enseñara estas aberraciones desde el mismo púlpito. La iglesia había permitido que personas no creyentes tuvieran posiciones de responsabilidad y que además enseñasen a la congregación. Wow. La iglesia era responsable por ese hecho. No solamente responsable de permitir que personas carnales, personas no creyentes, personas que no tenían testimonio, tuvieran y ocuparan posiciones de responsabilidad, sino que también se les daba la oportunidad de enseñar cosas en contra de la palabra en la misma iglesia. Y sin lugar a dudas, la iglesia era responsable por ese hecho. Era responsable. Como en el día de hoy es responsable. Y de esta forma vamos a terminar esta parte, que continuaremos el próximo estudio bíblico con el favor del Señor. Y en este momento, Dios, te presentamos las ofrendas y te presentamos los diezmos, que es parte de nuestra reunión y de nuestro servicio a ti. Tú has dicho en tu palabra que nunca nos presentaremos delante de ti con las manos vacías. Por eso en este momento, Señor, traemos también con gozo, con reconocimiento y alegría ofrendas a tu alfolí, y te damos gracias por este honor y privilegio que nos concede en esta hora, Señor, de habernos reunido a estudiar tu palabra y a tener, Señor, este oasis de bendición en medio de esta semana, Señor, agitada y de tantos compromisos. A ti damos la gloria y la honra, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres el que nos da la vida, tú eres el que nos da la salud y la competencia para nosotros generar, Señor, ingresos. Y por eso te honramos a ti en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y le invitamos a que se una al próximo estudio que aparecerá en nuestro canal de YouTube. Y vamos a terminar la transmisión o la grabación en este momento para concluir nuestra reunión.